Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de canarismo, de nacionalismo canario, de muchas cuestiones, de cultura canaria. Vamos a hablar con José Miguel Martín, él es autor del libro que me lo habían pasado, pero me lo llevé a mi casa, o sea que la culpa es mía y debería tenerlo en las manos. Luego no sé si van a poder ver ahí un cartel que tiene el detrás sobre es la portada del libro. En este caso, hoy José Miguel Martín va a hablar sobre su libro que se llama Canarismo, sobre nacionalistas y otras especies amenazadas. ¿Por qué y por quién? ¿No? Pues vamos a hablar de esto y de mucho más con José Miguel Martín. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Bien? De Gran Siempre. Canaria, recién llegadito, ¿no? Recién llegado, siempre contento de estar aquí en Lanzarote. La conoces bien, ¿no? Bueno, la conozco. La conoces. Me gustaría conocerla mejor. Sí, bueno, pues te emplazamos a que sigas viniendo. Bueno, esta tarde a las 8 en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, aquí en Arrecife, vas a presentar el libro que he dicho, Canarismo, sobre nacionalistas y otras especies amenazada. En primer lugar, siempre cuando hablamos de un libro también me gusta, para también a ver si enganchamos al telespectador y lo convertimos en lector, para ver cuál es la idea, cuál es el objetivo que tú querías plasmar en esta publicación. Sí, el canarismo es, bueno, el libro pretende definir el canarismo como una, digamos, un espacio de amplio espectro donde distintos partidos que responden también a distintas tendencias en cuanto a cómo conciben, por ejemplo, la relación entre Canarias y España, coexisten con mejor o peor fortuna y con mejor o peor relación entre ellos. Los partidos canaristas atienden sobre todo a la máxima de que todo lo que ocurra en Canarias se debe decidir en Canarias. Son partidos, por tanto, de estricta obediencia canaria, y ahí encontramos una variedad, digamos, de familias, de tendencias, de especies, como digo en el subtítulo, entre las que yo destaco especialmente la familia del autonomismo, porque a mí me parece que es la más prevalente, la más importante, la hegemónica. Yo creo que en Canarias lo que hemos llamado tradicionalmente nacionalismo es más bien canarismo, si quieres ahora ahondamos en esa diferencia, y que dentro de esa multiplicidad de especies que existen, el autonomismo es la más fuerte, digamos, ¿no? Es el pez más grande de la pecera. Porque aquí habría que diferenciar sí, con, por ejemplo, independentistas o demás. Claro, efectivamente, estarían por supuesto los autonomistas, después hay, sí es verdad, hay gente que es nacionalista, ¿no? Pero no se puede decir que los partidos que tradicionalmente llamamos nacionalistas sean en esencia, en sentido estricto nacionalista, si quieres ahora explicamos por qué, pero por supuesto también hay insularistas, hay municipalistas, independentistas, soberanistas, hay un poco de todo también en ese mundo, ¿no? Pero en este caso entonces el canarismo o el nacionalismo canario, ahora como tú lo quieras definir, sí, si quieres ya ahondamos en ello que ya lo has dicho, no sé si tiene como predomina el poder ganar en cotas de autonomía, pero seguir bajo el régimen o el paraguas que sigue del Estado. No sé si eso es lo que... Sí, efectivamente. El autonomismo, el canarismo es fundamentalmente autonomista. Yo digo que es autonomista porque lo que hay básicamente es una defensa del Estado de las autonomías, por supuesto de la autonomía canaria, del autogobierno alcanzado a través del Estatuto de Autonomía, y en todo caso se reivindica la singularidad de Canarias en el concierto global del Estado de las Autonomías, poniendo especial énfasis en las cuestiones de carácter económicas y fiscales. El autonomismo parece que se centra exclusivamente en eso y abandona cualquier otro tipo de pretensión, como la que sí tendría un hipotético nacionalismo, de trascender el autonomismo, de superar el marco autonomista y proponer otro modelo que todavía no se sabe cuál sería, ¿no? Además, el nacionalismo concede, ya adelanto esto de alguna manera, concede una especial importancia a la cultura y a la identidad, y yo creo que el autonomismo canario, el canarismo que hemos venido conociendo en los últimos 30 años, no se caracteriza precisamente por darle una gran importancia a este tipo de cuestiones que son centrales a cualquier movimiento nacional que uno conozca en el mundo. O sea, ¿no? Dices que los partidos nacionalistas no están protegiendo o no protegen en exceso la cultura canaria, o la tradición canaria. No está entre sus prioridades. Desde luego hay excepciones y hay personas con mayor sensibilidad, o en un determinado municipio a lo mejor uno puede apreciar que existe, pues eso, una mayor sensibilidad que se traduce en políticas concretas, pero hablando en general, como estamos hablando aquí, no es lo que define al canarismo, que en mayor medida es sobre todo autonomista. Sino las cuestiones fiscales, las cuestiones económicas, estar representado en Madrid, eso es como muy importante, una metáfora muy importante, estar representado en Madrid, tener poder en Madrid. Por ahí van los tiros que digo yo que caracterizan más o menos al canarismo realmente existente, ¿no?
Sin embargo, yo, por ejemplo, tengo niños pequeños Sí. y van al colegio y a ellos les enseñan más, hay más cosa canaria que en nuestra época. Se ha recuperado también mucho folclorismo y mucha Sí, romería y mucho traje sí. típico, mucho, a veces como mucha vestimenta, pero sí hay en los textos. No sé si se ha intentado, por lo menos en mi época yo no lo veía tanto. Nosotros también, a lo mejor la generación que debemos ser más o menos Claro, similares, ahí sí. tuvimos como un valle ahí. Sí, vamos a ver. Va por barrios, digamos, va por municipios también, va por colegios. También. También a lo mejor coincide que hay unos cuantos profesores especialmente sensibilizados con el tema y en ese colegio sí se atiende. Es un colegio con un municipio que gana un partido también nacionalista. No sé si por ahí van Sí, tendencias, aunque bueno, yo puede creo que era ser, desde arriba, ¿no? puede ser, no lo sé. Pero si yo miro las cosas, digamos, con carácter general, el sistema educativo canario no ha sido capaz de construir todavía la escuela pública canaria. Y creo que el canarismo se ha ocupado poco de eso. Ha habido momentos, ha habido picos, digamos, pero en general no se ha ocupado de construir una escuela canaria porque eso no lo ha tenido jamás como una prioridad. Ya. En este caso, y antes estaba diciendo, también no sé si estoy dando saltos, pero también como vas diciendo cosas interesantes, Sí. pero por ejemplo, el nacionalismo canario, las particularidades, porque era una de las preguntas, pero te voy más allá. ¿A cuál se parece? Por ejemplo, ¿es un PNV, el PNV, ese tipo de partido que sí, a veces juega con cierta ambigüedad de tal, pero protege un poco la autonomía y el status quo existente? No sé si es el más similar que pueda... No, yo creo que el PNV está muy caracterizado por tener un proyecto de construcción nacional del País Vasco. Eso yo siempre lo he echado en falta en el canarismo desde el 93, digamos, ¿no? Si nos ponemos incluso un poquito precisos, casi que podríamos decir que el canarismo ha sido una especie de foralismo a la Canaria. Se ha preocupado por defender unos determinados textos legales, unas determinadas pues, exenciones, prerrogativas, estatus, singularidades que antes llamábamos acervo y ahora quieren llamar fuero, creo que de manera un poco equivocada, pero bueno, a mí me da pie para decir que el canarismo ha sido sobre todo un foralismo a la Canaria. Prácticamente todo su tiempo, todos sus esfuerzos lo dedican en eso, que yo no digo que no sean importantes, cuidado, porque es verdad que muchas de esas cuestiones tienen una incidencia real en el bienestar y la calidad de vida de la gente que vive aquí. Pero para ser un nacionalismo considerado como tal hace falta algo más. Yo veo las preocupaciones, los horizontes, las metáforas, las narrativas que pone, por ejemplo, el PNV encima de la mesa en su diálogo pugna constante con el poder central y no se parecen demasiado a las de Canarias, que siempre van en la línea de decir estamos lejos, somos pobres, estamos alejados, fragmentados y nos tienen que ayudar, nos tienen que compensar, nos tienen que... Entonces, por eso digo yo que claramente de lo que hablamos aquí hasta ahora ha sido de autonomismo. Cuidado, insisto, no es una crítica, porque una de las grandes diferencias con el PNV sería que el PNV tiene una sociedad vasca detrás, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una sociedad que es muy diferente, una sociedad que no es una sociedad nacionalista, no es una sociedad que tenga pues memoria, mitos, instituciones, lugares, líderes, mártires nacionalistas, como para construir una cultura nacionalista, una cultura nacional también, nacionalista y nacional, que sustente o que dé origen a ese tipo de partidos, ¿no? Aquí la sociedad canaria es de otro tipo, es, digamos, yo creo que es más dinámica, también en muchos aspectos es más tolerante, puede ser más innovadora, con lo bueno y malo que eso puede tener en un momento dado, ¿no? Pero sobre todo es amiga de la moderación, huye de los extremos, de los radicalismos, de cualquier cosa que ella perciba como algo que... bueno, es demasiado avanzado para el tiempo, demasiado radical, siempre busca el consenso de alguna manera. Y claro, han salido partidos a su imagen y semejanza. Coalición Canaria, Nueva Canarias, que son los partidos así, digamos, principales, pero si uno mira en el espectro del municipalismo, el insularismo y demás, son partidos convencionales, muy moderados, muy, bueno, pues eso, autonomistas, que están a favor del autogobierno, de reforzarlo, pero sin prisa, digamos, ¿no? Porque tampoco tiene una sociedad civil fuerte, canarista, detrás que les empuje. Claro. O que sea nacionalista, sino que más bien también autonomista. Pero, José Miguel, pasa una cosa, por ejemplo, y yo creo que no sea lo mismo, por ejemplo, Fuerteventura y Lanzarote que Gran Canaria y Tenerife, donde, por ejemplo, la población es mayor, ya está mucho más arraigada, tiene mucha más. Aquí, por ejemplo, yo te lo digo, yo vivo en Costa Teguise, el colegio es multicultural y multinacional, y si no, ya multinacional, multipeninsular, por decirlo de una manera, mucha gente de la península, y es raro que los matrimonios, los dos
los padres de los chicos sean canarios ambos. Entonces se va perdiendo hasta el habla. Yo creo que hay veces que hay niños que hablan medio peninsular, con acento peninsular, con todo lo bueno o malo que pueda tener, siendo de padres, o al menos uno de los padres canarios, en una sociedad canaria. Entonces yo no sé si le está jugando en contra pues el sector nuestro modelo de economía, un turismo con mucho movimiento de población y demás. Yo no sé si lo tiene complicado el canarismo, como tú quieras llamarlo, o el nacionalismo. Sí, bueno, esto me da pie a explicar una diferencia que creo que es pertinente. Una cosa es el canarismo, que es una categoría de análisis para definir este tipo de partidos y también un proyecto político, que no sé si hablaremos luego, sobre su posible unidad y demás, ¿no? Y otra cosa es la canariedad. La canariedad es la identidad cultural de los canarios, que no pertenece exclusivamente a los canaristas, sino a gente de cualquier ideología, a la gente que está aquí. Sí, a la sociedad que se está formando. Exactamente. Entonces, la canariedad, como cualquier identidad del mundo, es un constructo, no es un tótem, o sea, se renueva, se va modificando, va cambiando con la sociedad y demás, es verdad que a distinto ritmo, y eso yo creo que lo tenemos todo bastante claro. Pero, ¿qué pasa? Hay identidades muy pujantes, hay identidades que avanzan, que conquistan terreno, que están muy prestigiadas, que tienen además instrumentos institucionales, económicos, culturales, de todo tipo, como para permitirse no solo sobrevivir, sino incluso expandirse, enganchar, vamos a decir, a la gente que llega a su sociedad y demás, ¿no? Y después identidades más frágiles, más débiles, que han sido minorizadas en la historia y que lo que hacen es retroceder, ceder terreno. Y bueno, los ejemplos que tú me estás poniendo son muy pertinentes y puedo citar los dos, seguramente podríamos citar muchos otros. Entonces, nosotros los canaristas, y yo creo que bueno, toda la sociedad tiene que ser consciente de eso, porque de alguna manera la gente que ve cómo su identidad cultural retrocede, en cierta medida o en buena medida está viendo cómo sus derechos retroceden también. Nosotros tenemos derecho a poder expresarnos en nuestro dialecto con total naturalidad y total corrección, en total igualdad con cualquier otro dialecto del español. No tenemos que ser, digamos, o ver nuestros derechos disminuidos, por ejemplo, porque hablamos una determinada variedad tan válida como cualquier otra del español. Hay gente que piensa, a veces incluso hasta con razón, por desgracia, que el hecho de hablar canario o hablar el dialecto canario ya, por ejemplo, le impide el acceso a determinados puestos de trabajo, en determinados ambientes, le coloca en una situación de desventaja, ¿no? Es un pequeño ejemplo de cómo, si no nos damos cuenta de que nuestra cultura cede terreno, nuestra cultura retrocede, seremos incapaces de ver que son nuestros derechos también los que retroceden. No es una cuestión, la cultura no es un pasatiempo, ni muchísimo menos. Yo, desde luego, una de las críticas que le hago al canarismo realmente existente es lo tremendamente olvidadizo, bueno, lo tremendamente a veces hasta despreciativo que ha sido, puede sonar un poco fuerte, con nuestra propia cultura, de la que solo se acuerda en determinadas efemérides y muchas veces como un complemento, una cosa que bueno, que queda bien, que sí, que somos canarios y somos universales y demás, pero después en el día a día no se ve. ¿Pero cómo se hace en el día a día? ¿Cómo se incorpora más canariedad? Por sí, vamos a ver, por ejemplo, hay que tomarse la batalla de la escuela canaria, hay que tomársela en serio. Entendía yo que ibas a decir, que lo comentabas antes. Eso es evidente, la batalla de la escuela canaria hay que tomársela en serio. Como una especie de castola. Bueno, una escuela canaria. Lo que hay que hacer es construir una escuela canaria, una escuela que parta de la realidad del alumnado y a partir de ahí hasta el infinito y más allá, por supuesto, pero que parta de la realidad del alumnado, porque entre otras cosas eso es consenso pedagógico, no es ningún programa político de nada ni de nadie, eso es consenso pedagógico, hay que partir de la realidad del alumno. Tú tienes primero que explicarle lo que es la playa, lo que son los callados, lo que es el Rofe, lo que es el volcán, ¿sí? Y a partir de ahí construyes todo lo demás en la mente de los chinijos y las chinijas, ¿no? Entonces, eso me parece un ejemplo como muy evidente, pero otros que el canarismo ha ninguneado, esa es la palabra, ninguneado, hasta el otro día. Ahora parece que empieza a coger cierto fuste la cosa, la Academia Canaria de la Lengua. Entonces, tienes una institución cuyo fin último es defender y prestigiar y poner en valor el dialecto canario, nuestra modalidad del español que hablamos, ¿no? Bien, pues entonces tendrás que apoyarla con recursos, con medios, que pueda realizar su trabajo en condiciones, ¿no? Y hasta el otro día estaban con una subvención, ahora no sé cómo estará, pero estaban con una subvención
mínima que les daba la Fundación Caja Canarias, cuidado, ni siquiera el gobierno. O sea que yo veo que hay espacios, digamos, para que el pueblo canario vea sus elementos culturales, su identidad simbólica reconocida. Y esto no es ninguna tontería, no es ningún pasatiempo, porque cuando tú te ves reconocido, cuando tú ves tus símbolos, tu expresión, tus señas de identidad, las ves reconocidas, tú te sientes mejor, te sientes valorado. Otro ejemplo que se me pone, que se me viene mucho a la cabeza siempre, es el asunto de la selección canaria de fútbol. ¿Cuánto hace que no la convocan? Yo creo que otra cosa porque nos tienen miedo, porque saben que una selección con Pedri, con Viera, Moleiro, Ayose y todos estos sería, bueno, poco menos que imbatible. Pero es que en el imaginario popular el fútbol es una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, y así me meto con el asunto de los deportes autóctonos. El tratamiento, por llamarlo de alguna forma, que se le dio a la lucha canaria durante la pandemia, que fue, vamos, todos los deportes de contacto tuvieron reglamento antes que la lucha canaria. Fue un maltrato tremendo. Fue un maltrato, claro, efectivamente. Sí. Te he dado unos cuantos ejemplos de, digamos, casos en los que la cultura canaria debe ser reivindicada y debe ser puesta en valor. Vale. José Miguel, estamos llegando ya en recta final. Luego ya, no sé si políticamente lo mencionas o no, o lo abordas, pero el tema también de la división del nacionalismo. No sé si en este caso... por egos o por cuestiones partidistas, ahí puede haber una flaqueza, una debilidad y por eso no se llega a cotas de fuerza del nacionalismo canario. Hay una falta de proyecto muy evidente, digamos, ¿no? El canarismo no tiene un proyecto creíble más allá del autonomismo y del asunto del REF y 2 o 3 cosas más. Eso para empezar. Con ausencia de proyecto ya cuesta invitar a gente que se suma a tu proyecto que no tienes, ¿no? Entonces, lo de los egos y los personalismos y demás es que eso siempre va a existir. O sea, nunca va a haber una generación que nazca sin egos y sin personalismo. Con eso tenemos que contar. Yo a lo que aspiro, entre otras cosas con este libro, digamos, entrando en la dimensión del canarismo como proyecto político, es a que se comprenda que ese ecosistema de partidos y de fuerzas va a funcionar mejor si alcanza mayores cotas de integración, mayores cotas de colaboración, cooperación y unidad. Entonces veremos ahora a ver qué pasa en el 2023, veremos qué pasa en las generales, que no sé si serán en el 2023 o serán un poco antes, pero en cualquier caso siempre va a estar esa pregunta ahí pendiente de por qué los partidos canaristas tienen que, además de competir contra los partidos sucursalistas, competir entre ellos en sí. Es una competición suicida. De ahí no gana nadie. No, ahí debilita sobre todo. Última pregunta. Una de las cuestiones, digo también para que la gente también acuda ahora a la presentación, ¿no? Una de las partes en la que decía es repasando el nacionalismo del eje oriental, Lanzarote y Fuerteventura. Sí. No sé qué particularidades tiene el nacionalismo o el canarismo en Lanzarote y Fuerteventura, y también si a veces a Gran Canaria o a Tenerife no le ha interesado que Lanzarote y Fuerteventura se unieran porque encuentran también otro más para el pleito insular que podría ser. Bueno, históricamente siempre ha sido un canarismo, digamos, potente en el sentido de mucha representación, unos sentimientos de pertenencia, de canariedad y demás bastante altos en ambas islas, ¿sí? Y a pesar incluso de toda la inmigración, de aluvión y demás que ha venido, quizás como reacción a eso, por cierto. Y bueno, yo sí considero que existe un eje oriental, que existe una mirada propia de ver Canarias desde Lanzarote y Fuerteventura, que además desde la época antes de la colonización eran el mismo pueblo, eso lo sabemos, ¿no? Y tenían cierta relación y demás. O sea que eso existe, el eje oriental existe. Como eso se articule políticamente, bueno, pues veremos. Hasta ahora yo creo que ha dependido mucho de Tenerife, sobre todo en la última etapa, y está por ver si no logra cierta autonomía y se configura como otro polo de política, canaria, política nacional, en el que Gran Canaria y Tenerife pues se vean un poco contestados, ¿no? Se vean un poco que ya no pueden tener a Lanzarote o a Fuerteventura como sus satélites, porque ahora tienen 2 islas que tienen una forma de ver las cosas, unas necesidades propias muy comunes entre ambas y que reivindica su papel propio y particular también en la política, ¿no? Sí, ¿no? Porque también en este caso, no sé si ahora ya lo decía antes, no sé si, ¿qué te parece también? Luego no sé si eres de Gran Canaria. Sí, soy de Gran Canaria. No sé si
Porque uno luego lo ve y también nos afecta un poco a la canariedad, por decir el pique insular. No sé si cómo valoras tú también eso. Tenerife y Gran Canaria siempre están ahí. Porque la división del nacionalismo está muy marcada también por eso. También, desde luego, eso es innegable. Yo creo que nos debilita como pueblo, como sociedad, pero la forma de tratar de solucionar o al menos aminorar este tipo de tensiones es contemplar todas las realidades, tratar de ser justos con todas las realidades, buscar siempre las complementariedades, los equilibrios territoriales, ideológicos, personales y demás de todo tipo que se pueden alcanzar. No hay que vivir instalado en la pelea eterna. Para, de esa manera, siendo incluyentes y dándole a cada uno lo suyo, de alguna manera, bueno, pues funcionar como lo que yo creo que tenemos que funcionar, como una especie de archipiélago de organizaciones políticas, de expresiones culturales y demás que crean un sistema propio, un sistema netamente canario. Y ahora sí que para terminar, y la triple paridad parecía que era un sistema ecuánime dentro de lo que podría ser y sin embargo ya no sé si se está tendiendo más a que quizás los partidos nacionales puedan haber entrado y penetrado con la lista regional y demás. No sé cómo ves tú, analizas tú la normativa. En principio parece que la introducción de la lista nacional no supuso ningún cambio radical en cuanto a la representación y demás. Parecía que iba a haber como una especie de vuelco y demás y no, en absoluto, ¿no? De hecho, si me preguntas por Coalición Canaria, tuvo muy buenos resultados, a pesar de que después en los pactos lo hicieron todo fatal y por escorarse tanto a la derecha y acabaron fuera del terreno de juego. Pero siempre el asunto electoral no está resuelto, de la ley electoral no está resuelto ni nunca estará perfectamente resuelto. Lo que podemos aspirar es a soluciones lo menos malas posibles, ¿no? Y ahí me muevo con los criterios que te decía antes. Inclusión, complementariedad, pero también representatividad, porque es innegable que el 80% de la población en Canarias vive en Gran Canaria y Tenerife. Si esa población no se ve representada también de alguna manera proporcional, sin que el resto de las islas dejen de estarlo, por supuestísimo, podemos vivir un retroceso de la calidad democrática, ¿no? Entonces hay que armar el puzzle con todas esas piezas. Las islas... No, pero aquí se ve de otra manera, porque claro, si fuera solo por población, claro, sí. Al final una isla es otra isla y... ¿Tanta población dominaría? Solo por población no puede ser. No puede. No puede ser. No creo que nadie esté planteando eso tampoco, ¿no? Hay que combinar siempre los dos factores, el factor poblacional y el factor territorial. Y el asunto es en qué justa medida, cuál es la justa medida, digamos, ¿no? Porque, en fin, los herreños son muy pocos, pero tienen todo el derecho del mundo a estar en el Parlamento de Canarias. Sí. Faltaría más, ¿no? Pero... tengo mis dudas de que tengan, es un ejemplo, no estoy pensando ahora en nada en concreto, tengo mis dudas de que tengan derecho a condicionar enormemente la vida del Parlamento, sobre todo en cuestiones que no le atañen a ellos, ¿no? También sí, que hay medidas que afectan a muchas más personas fuera de su isla que... Efectivamente, no sería democrático tampoco, ¿no? Sí, ahí estará el equilibrio, ahí estará la complejidad. José Miguel, ha sido un verdadero placer. Esperemos que acude mucha gente esta tarde a la Casa Agustín de la Hoja, a la Casa de la Cultura Agustín de la Hoja, a las 8, y que vaya bien ese canarismo. Eso espero yo también, por el bien de todos. Muy bien. No del canarismo, no del libro. Sí, no, y el libro también. Vale. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Bueno, ya han escuchado a José Miguel, en este caso José Miguel Martín, autor del libro Canarismo, sobre nacionalistas y otras especies amenazadas. Ha hablado de eso. Él utiliza más que el nacionalismo canario, el canarismo. Es como el concepto en el que, bueno, sobre todo, bueno, yo me quedo un poco con esa, la pérdida de identidad o de que no se está luchando por determinadas cuestiones culturales, ¿no? De hacer valer, bueno, las cuestiones que históricamente han estado en Canarias y que nos han permitido ser diferentes también dentro de un Estado plural. Lo ha destacado él también, que es autonomista, por decirlo de una manera, el canarismo, el nacionalismo canario. Y la verdad que, bueno, en este caso también, pues ciertamente moderado, es verdad que Canarias es moderada. Y en este sentido, bueno, también él va a dar muchas más pautas, ya lo he dicho, a las 8 de esta tarde en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoja de Arrecife. Pasen una feliz tarde.